Padre Santo, te damos la gloria, Señor, y la honra y la alabanza, Señor. Tú eres el único Dios verdadero, Señor. Y venimos, Padre Santo, necesitados de ti, Señor. Necesitados de tu presencia, Señor. Padre, ponemos tu nombre en alto, Señor. Y te reconocemos a ti, Señor, como el dador de todas las cosas. Y en esta mañana, Señor, ponemos toda nuestra expectativa, Señor, en lo que vos podés hacer, Señor. Sabemos que cuando vos te manifestás, todo es transformado, Señor, por el poder de tu Espíritu, Señor. Por eso manifiéstate, Señor, en esta mañana, Padre, conforme a tu voluntad, Señor, para que podamos ver y entender, Señor, cuál es tu perfecta voluntad en nuestras vidas. Te damos toda la gloria y la honra a ti. Te amamos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Que Dios los bendiga. Gracias, los chicos. Bueno, pueden tomar asiento. La verdad que estoy expectante de lo que Dios puede hacer en esta mañana, amén. Porque creo que cuando el nombre de Cristo es invocado, todo puede ser transformado, todo puede ser revolucionado, amén. Primero les quería comentar algo sobre la importancia de la palabra de Dios para nosotros, para su pueblo. La palabra de Dios es, como siempre decimos, la única fuente de verdad, el único recurso que tenemos. Todo lo que Dios nos quiere hablar y lo que nos quiere decir, y todo lo que Él ya nos habló y nos reveló, el pasado, el presente y el futuro, lo encontramos en la palabra de Dios. La única fuente absoluta de toda verdad. Dios se manifiesta a través de la palabra. Por eso es necesario un poquito, continuando con lo que se nos estaba hablando el domingo pasado, que podamos entender y pedirle revelación a Dios acerca de su palabra, para que todo lo que nosotros aprendemos, leemos, estudiamos, lo podamos poner por obra. Amén. Tiene el poder de redireccionarnos. Cuando nosotros nos queremos desviar un poquito, a través de la palabra lo que podemos encontrar es ese rumbo, buscar lo que está en el corazón de Dios. Bueno, dicho esto, les voy a pedir que abran su Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 5. Es la historia de Naamán el sirio. Es una historia conocida, pero cada vez que la leemos seguramente Dios nos sorprende. Amén. Vamos a leer bajo la guía del Espíritu Santo. ¿Están todos ya? Sí. Dice Eliseo y Naamán. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán.
Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por esas que yo envío a mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfán, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuándo más diciéndote: lávate y serás limpio? Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, por tu palabra, que es la fuente, Señor, de toda verdad, Señor. Enséñanos, Señor, lo que está en tu corazón, Padre. Revélanos, Señor, cuál es tu voluntad perfecta, Señor, y danos sabiduría para entender y para comprender, Señor. Toma, Padre Santo, total control de cada palabra, Señor. Padre Santo, para que pueda decir cuál es tu sentir, Señor, en esta mañana, Señor. Te amamos. Gracias, Señor. Amén y amén. Primero, para que entremos un poquito en contexto de quién era Naamán y por qué les digo que es una historia apasionante como todo lo que está en la palabra de Dios. Naamán era un general
era un general sirio, era un sirio libanés. Naamán no solo era un general, sino era una persona muy reconocida, porque a través de él Jehová había dado muchas victorias al pueblo, y el rey de Siria le tenía una estima muy grande. Naamán tenía muchas propiedades, era una persona reconocida, era una persona de gran influencia, de gran poder, tenía una compañía de soldados que lo acompañaba y lo seguía, que estaba bajo sus órdenes, tenía todo lo que prácticamente una persona puede llegar a querer en la tierra. Más o menos cuando leo la historia de Naamán, se me viene a la mente, no sé si ustedes cuando leen la palabra de Dios se van imaginando un poco las cosas, ¿no? Y las situaciones y lo que se habrá vivido en ese tiempo. Entonces, yo les quiero comentar lo primero que se me viene a la mente cuando leo la historia de Naamán. Hace un tiempo estaba en casa y tenía que ir caminando hacia el galpón donde trabajo, donde voy generalmente, ¿no? Entonces, cuando voy caminando, al cruzar la autopista, queda más o menos unas 10 cuadras de casa, cuando voy a cruzar el puente peatonal veo que estaba la policía. Me llamó la atención porque no solo estaba la policía de provincia o la policía comunal, también estaba la gendarmería, estaba prefectura, había un despliegue bastante grande, ¿no? Entonces lo primero que uno que hace es que se asombra. Y le pregunté, le digo, mira, ¿está todo bien? ¿Pasó algo? Yo iba caminando y me dice, ¿dónde vas? ¿Tenés documento? Sí, le digo, mira, voy ahí al frente, le digo, yo trabajo ahí, en ese galpón. Me dice, bueno, no hay problema, me dice, podés pasar. Y le digo, ¿pero qué pasó? ¿Pasó algo? No, me dice, pero se activó el protocolo de seguridad porque se acuerda que hace unos años vinieron la cumbre y había muchos presidentes, bueno, y era posible que pase por el lugar algún que otro presidente. Entonces se había activado un protocolo de seguridad. A mí me llamó la atención, nunca había visto ese despliegue. A la vuelta, cuando vuelvo, seguían estando ahí, ya habían pasado un par de horas, pero sin embargo seguían ahí en los puentes de la autopista, en el costado, controlando. Entonces me puse a hablar con un muchacho y me dice, no, me dice, porque cuando el protocolo se activa no puede pasar nadie. Tampoco puede circular ningún auto por la autopista. Entonces yo digo, wow, esto es impresionante. Y pasaban los aviones, no sé si recuerdan que pasaban, iban y venían. Y le digo, pero bueno, ¿a qué hora pasa? Porque quería asomarme para ver. Y me dice, no, en realidad no sabemos si pasa por acá. Puede venir al aeropuerto de Ezeiza, se pueden trasladar al aeropuerto Aeroparque, o pueden venir acá al aeropuerto de Palomar. Pero esto es parte del protocolo. Y yo digo, wow, es impresionante cómo se mueve esta gente, ¿no? Yo prácticamente estaba en pantaloncito y en chancleta y había un despilfarro monumental para cuidar algunas personas, obviamente importante, ¿no? Bueno, esto se me viene en parte a la cabeza cuando veo la historia de Naamán. Naamán era un general, dice la palabra de Dios, extremadamente valeroso. Tenía todo lo que cualquier persona quisiera tener. Lo tenía todo. Tenía su guardia personal que lo acompañaba donde él iba. Bastaba con una orden de él para que se haga y que se deshaga. Tenía acceso directo al rey. Pero como todo, Naamán tenía un problema, que era leproso. Naamán, el general del ejército de Siria, era un leproso. Tenía lepra. Había algo que él no podía controlar, que lo superaba por completo.
esta enfermedad que de repente se le había desatado. Y quiero contarle, la mayoría sabe lo que significaba en ese tiempo tener lepra. Era una enfermedad terrible, porque se producían callosidades en el cuerpo, después la carne se pudría, largaba olor. Era normal prácticamente que haya que imputar alguna parte del cuerpo. Era contagiosa. Las personas que sufrían lepra tenían que estar muy bien tapadas y generalmente eran exiliadas por temor a este contagio. Y Naamán tenía lepra. Naamán tenía un problema que no podía resolver. Evidentemente, esto no solo le robaba la paz, sino que le robaba la vida misma. Porque a pesar de tenerlo todo, no tenía nada. Pero en ese tiempo de la nación de Siria, Siria era una nación pagana que adoraba a otros dioses. Y en Israel, ¿a quién se adoraba? Al Dios de Israel, a Jehová de los ejércitos, al único Dios verdadero. Amén. En Siria se adoraban otras deidades, se adoraba a un dios que se llamaba Rimón, y ellos tenían su confianza puesto en este dios. Pero en ese tiempo de Siria salían bandas armadas y hacían incursiones dentro de la tierra de Israel. Más o menos algo parecido con lo que puede estar pasando ahora, ¿o no? Es impresionante, ¿no?, la palabra de Dios. Y habían tomado secuestrada a una muchacha, entre tantos que habían tomado. Esta parte de este ejército hacía incursiones armadas, iba, conquistaba, robaba, saqueaba, devastaba la zona y se traía parte de la conquista a los esclavos. Esos esclavos eran vendidos, eran repartidos en diferentes casas para trabajar de servidumbre. Pero en la casa de Naamán, la señora tenía su sirvienta que había sido apropiada por estas bandas que salían a saquear en la tierra de Israel. En Siria se adoraba a Rimón, pero en Israel se adoraba a Jehová de los ejércitos. Y esta muchacha no había perdido la esencia de lo que era. Ella seguía con su corazón conforme a lo que Dios quería hacer. Ella no se había vendido. Ella seguía buscando cada día y reflejando la esencia de lo que verdaderamente es Dios. Un Dios compasivo, un Dios bueno, un Dios de misericordia, que está dispuesto a extender la mano a aquel que lo necesita, sin importar de dónde sea. Dice en el versículo 3, versículo 2, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. En definitiva, lo que hizo esta muchacha, que trabajaba de sirvienta para la mujer de Naamán, ¿qué fue? Les predicó acerca del único Dios verdadero. Y acá es donde quiero hacer un paréntesis, porque yo me imagino la vida complicada que habrá tenido esta muchacha, ¿no? Las cosas que habrá tenido que atravesar. El solo hecho de pensar que nunca más podría llegar a ver a sus padres, a sus hermanos, que vivía en una situación completamente de
de indefensa total, salvo por una cosa, porque su corazón estaba conectado con el Dios de Israel. Y yo digo y me pregunto, ¿cuántas veces nos pasa a nosotros lo mismo? O vienen situaciones difíciles a nuestras vidas, complicadas, situaciones que no tenemos respuestas, adversidades que son bravas, que verdaderamente traen dolor a nuestras vidas. Pero así todo, esta muchacha no perdió la esencia de lo que era y tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios. Lo que hizo esta muchacha, lo que hizo esta joven fue predicar lo que tenía en el corazón. Y esto lo que nos tiene que dar a entender es que Dios es mucho más grande de las situaciones que nosotros podamos estar viviendo. Hay situaciones que son complejas y eso no lo desconocemos, que traen dolor. Hay veces parecería que uno no se quisiera levantar porque los problemas vienen tras uno, tras otro, más cuando uno ve sufrir a los hijos, a los seres queridos, y está fuera de uno el poder resolverlo, solucionarlo. Pero es ahí, en ese momento, donde nosotros tenemos que tener la convicción plena y certera que dependemos del único Dios verdadero, que no hay absolutamente nada que pase desapercibido delante de Él. Seguramente ella se sentía dolida, seguramente ella estaba pasando un mal momento, pero eso no fue un impedimento para que ella pueda abrir la boca y pueda confesar la verdad que había en ella. Y esto nos tiene que dar a pensar, a recapacitar, nos tiene que redireccionar en nuestra forma de actuar, porque muchas veces tenemos adversidades que son duras y hay batallas que duran y duran mucho tiempo. Pero es necesario que también entendamos que en medio de la batalla, que en medio del dolor, que en medio del sufrimiento, Jehová de los ejércitos se sigue manifestando. Que un problema, que una necesidad no puede detener la mano del Dios de Israel. Y esta muchacha lo sabía. Yo me pregunto cómo hizo una simple sirvienta para que una familia tan importante pueda prestar su oído, porque estaba llena de la presencia de Dios. Y cuando Dios se manifiesta, todo puede ser transformado. Dicen, versículo 5, seguimos. Dice, y le dijo el rey de Siria, anda, ve, yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro, 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por esas que yo envío a ti, mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. El rey de Siria le envía cartas de recomendación al rey de Israel para que él interceda y lo pueda sanar de su lepra. Pero nosotros sabemos que hay cosas que los hombres no pueden solucionar, ¿o no? Que hay problemas, esas circunstancias que solo Él tiene el poder y la autoridad para resolverlas. Ellos querían solucionar por sus propias fuerzas o por sus propios medios, ver la posibilidad de que Naamán reciba un milagro en su vida, pero era imposible. Y así nos pasa muchas veces a nosotros. Hay situaciones que solo Dios tiene la autoridad y el poder para resolverlas, que muchas veces nosotros queremos acomodar las cosas o las circunstancias, pero no podemos hacer nada. Y es ahí donde tenemos que estar enfocados en lo que Dios verdaderamente quiere, para poder entender que hay cosas que pasan en tu vida y en mi vida que solo Él las puede solucionar en su tiempo,
conforme a su voluntad. A veces no la entendemos, no comprendemos, pero cuando estamos enfocados en lo que Cristo quiere, en la visión conforme a su voluntad, podemos entender que todo es parte de un plan perfecto. Dice, luego que el rey de Israel leyó las cartas, versículo 7, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Lo que el rey de Israel tuvo fue miedo. El rey de Israel lo que vio fue una situación compleja y entró en temor, entró en pánico, porque no entendía lo que Dios quería hacer. Estaba desconectado del obrar de Cristo. No tenía esa revelación que tenía esta muchacha. Ahora miren qué diferencia. Porque sin importar las circunstancias que estaba viviendo, esta muchacha dejó ver lo que tenía en el corazón. Y el rey también dejó ver lo que tenía en su corazón. Y lo que estaba en el corazón de Dios era temor, no era fe, no era confianza plena y absoluta en el único Dios verdadero. Y a veces nos pasa igual a nosotros. Cuando vienen los problemas o vienen las dificultades, nos invade el temor. Y nos olvidamos que dependemos de Jehová de los ejércitos, que en su mano está el hacer y el deshacer, de que no hay nada que escape de su voluntad perfecta y nosotros somos su pueblo y Él tiene cuidado. Como un padre cuida a sus hijos, así Él nos cuida y tiene cuidado de nosotros. El rey rasgó sus vestidos y entró en temor. Y rápido maquinó y pensó algo que nada tenía que ver con la realidad. Naamán había venido de Siria, de una nación pagana, buscando ver y conocer al único Dios verdadero. Y el rey veía una maquinación. Pensaba que la intención era poder llegar a buscar un conflicto. Cuando estamos conectados con Dios, podemos percibir las cosas que están en el corazón de Dios. Y tenemos la confianza plena de saber que Él nos cuida, de que no importa las circunstancias. La muchacha actuó de una forma. Lo que tenía era fe. No solo en Eliseo, fe en Dios, en el único Dios verdadero. Y el rey de Israel dejó ver lo que tenía en el corazón. Miedo, temor, incapacidad de buscar las cosas que están en el corazón de Dios. Es necesario que cada uno de nosotros podamos entender el rol que tenemos dentro del cuerpo de Cristo. Y es necesario que tengamos una visión completa de lo que Dios quiere hacer en este tiempo. No podemos estar como su pueblo desconectados del sentir del corazón de Dios. No podemos ante una adversidad, ante un problema, rápidamente abrir las puertas del corazón y dejar que el temor venga e invada no solo nuestras vidas, la vida de nuestra familia, la vida de los seres que más amamos. Es cierto que hay situaciones, y no me canso de decirlo, que son complejas, pero es mucho más cierto que cuando Dios se manifiesta, todas las cosas son transformadas. Capítulo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí
y sabrá que hay profeta en Israel. Una visión completamente diferente de lo que Cristo quería hacer. El rey entró en pánico, lo invadió el temor, pero Eliseo, como varón de Dios, rápidamente conoció cuál era la intención y actuó en consecuencia de lo que él tenía en el corazón. Y él estaba lleno de la presencia de Dios. Lo que Eliseo quería, para lo que Eliseo quería que Naamán venga, era para poderle demostrar que el único Dios verdadero era el Dios de Israel. Eliseo ya sabía lo que iba a pasar, porque él estaba conectado con Dios, porque era parte de un plan, porque Dios tenía un propósito. El rey se escondió, tuvo miedo, rasgó sus vestidos, pero Eliseo, como buen varón de Dios, como buen soldado de Jesucristo, levantó la voz y dijo que venga para que conozca que hay Dios en Israel. Y la voluntad de Dios es manifestarse a todas las personas, es que todos los puedan conocer. Y ahí es cuando nosotros como su pueblo tenemos un rol vital. Por eso es necesario que estemos conectados con Él y que podamos entender las cosas que están en el corazón de Dios. El rey veía una ocasión para entrar en algún conflicto, pero Eliseo veía una oportunidad para que Naamán pueda conocer al único Dios verdadero, no solo ser sano de su lepra, sino también ser sano de su corazón. Y a veces las circunstancias se levantan, los problemas se levantan y nosotros estamos ahí en el medio, ¿no? Y buscando que la palabra de Dios nos dé guía, ¿no? Pero qué loco, porque uno veía un problema, uno entró en temor, entró en pánico, y el otro veía una oportunidad para que el Dios de Israel se manifieste. Tenemos que tener una visión completa de lo que verdaderamente Cristo es. Un Dios que puede hacer absolutamente todo, que no hay nada ni nadie que pueda detener su mano. Y Eliseo esto lo sabía. Seguimos. Versículo 11. Dice del 9, vamos de vuelta. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Abán y Farfán, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Dios no solo quería curar la enfermedad que tenía Naamán, sino quería curar su corazón y transformar su vida. Él tenía la posibilidad de conocer al único Dios verdadero, pero había algo en él que se lo impedía. Y eso era el orgullo que él tenía, el enojo, la idolatría que él tenía. Era necesario que él se pueda humillar antes de recibir su milagro. Un Dios santo que no puede ver el pecado. Jehová estaba interesado no simplemente en curar su lepra, en transformar su vida, no solo la vida de él, sino la de toda la gente que estaba con él, la de la gente, la de su compañía, la de sus soldados.
un Dios bueno y bondadoso y misericordioso. Pero muchas veces Dios no se puede manifestar porque hay pecado en nuestras vidas, porque hay cosas que a Él no le agradan, que nada tienen que ver con Él. Entonces era necesario que Naamán, antes de recibir su milagro, pueda ser tratado en su corazón, en su orgullo. Seguimos. Mas sus criados, y se fue enojado, mas sus criados se le acercaron y le hablaban diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuánto más diciéndote: lávate y sé limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Naamán pudo experimentar el poder del único Dios verdadero, solo después que se zambulló 7 veces en el río Jordán. Había algo en su corazón que tenía que ser tratado. Como se había activado, yo digo, el protocolo muchas veces, a veces nosotros no nos damos cuenta y se activa un protocolo celestial, que es el protocolo del reino de Dios, que es el que produce que todas las cosas se pongan en orden para nuestro beneficio. Naamán lo que había experimentado era el protocolo del cielo. Había visto la mano de Dios moviéndose en su favor, pero solo después que Dios trató con su orgullo. Había una visión que tenía que ver con lo que estaba en el corazón de Dios. La muchacha lo entendía, Eliseo lo entendía, y el milagro sucedió. ¿Por qué? Porque había gente conectada con lo que Dios quería hacer, de la forma en que Dios quería obrar. Dice, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él. He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Naamán había conocido que el único Dios verdadero era el Dios de Israel. Y esto va en línea con las cosas que están en el corazón de Dios, porque Eliseo estaba profundamente conectado con él. ¿Cómo sabía Eliseo que se tenía que zambullir 7 veces? Porque no era Eliseo el que le hablaba a Naamán, era Dios a través de Eliseo, era Dios a través de su profeta. Y esto va con la visión que Dios tenía para su pueblo. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Naamán el sirio, Naamán el leproso, había experimentado el milagro más grande de su vida. Lo que lo atormentaba, lo que lo aquejaba, había desaparecido, solo por el poder y la autoridad del único Dios verdadero. Mientras que el rey de Israel no entendía la situación que se estaba dando, el siervo de Dios latía junto al corazón de Cristo y el milagro de Dios se manifestó. Y esto es parte de lo que hoy quiero hablarte, de las cosas que están en el corazón de Dios. Y esta historia de Naamán en parte lo que nos deja ver es el cuidado extremo que Dios tiene por cada uno de nosotros, por cada una de las personas. Había un plan, había un protocolo del cielo que se había activado para que Naamán
pueda conocer al Dios de Israel. Y yo te pregunto hoy, en esta mañana, ¿qué es lo que estamos mirando, iglesia? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Qué es lo que verdaderamente Dios quiere de nosotros? Me impresiona la entrega, la disposición que tenía esta muchacha. A pesar de estar viviendo una situación compleja y difícil, eso no fue un impedimento para que ella pueda proclamar el nombre de Cristo. Amén. Y esto nos tiene que dar sabiduría para entender que a veces hay circunstancias que nos tocan vivir que no nos pueden frenar de la visión de lo que Dios quiere. Por una parte, había unos que tenían miedo y por otra parte había otros que veían la oportunidad de que la gloria de Dios se manifieste. Cuando los hijos de Dios hablan, las cosas suceden. Esta muchacha no se quedó callada, abrió la boca y habló y desencadenó lo que desencadenó, que el protocolo del cielo se activara, que todas las cosas se dieran para que Naamán pueda conocer al único Dios verdadero, el Dios vivo, el Dios de Israel. Por eso quiero compartirles algunos puntos que no quiero que pasen por alto. El rey tuvo miedo. Qué loco, ¿no? La muchacha tuvo fe. El rey de Israel veía un problema, pero el profeta de Dios una oportunidad. Cuando los hijos de Dios hablan, las cosas suceden, las cosas son transformadas. Donde hay plenitud de Cristo, los milagros ocurren. Dios es tan grande que se puede manifestar en medio del dolor. Eso es algo que a nosotros nos cuesta entender a veces, ¿no? Porque generalmente cuando vivimos o tenemos algún problema, decimos, no, pero yo estoy atravesando con esto, ¿cómo Dios me va a utilizar? Pero Dios es tan grande que excede ampliamente nuestra capacidad de comprensión. Y Él se puede manifestar aún en medio del dolor, en medio de la adversidad, en las cosas sencillas se manifiesta, porque es grande. Dios no honra la grandeza humana, mientras que algunos creían porque tenían poder y autoridad para hacer y deshacer, podían hacer algo. El profeta le demostró a Naamán que Dios no honra la grandeza humana. A veces en nuestros parámetros de medición ponemos a una persona delante de otra y no nos dejamos, no es la forma correcta en que Dios quiere que actuemos, amén. Él no hace acepción de persona, Él no honra a la persona por lo que tenga. Es necesario estar enfocados para entender lo que pasa a nuestro alrededor. Como su pueblo, como su iglesia, es necesario que estemos enfocados en lo que está en el corazón de Cristo para poder actuar conforme a su voluntad. Tenemos que estar dispuestos a hablar, indiferentemente de la situación que estemos atravesando. Tenemos que aprender a abrir la boca y a dar a conocer las buenas nuevas. Dios muestra su amor y quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Amén. Y nosotros somos su instrumento. No nos podemos quedar callados. Como Eliseo le mostró a Naamán que había Dios en Israel, nosotros debemos mostrar al mundo que Dios es verdadero. Y cuando se manifiesta, todo es revolucionado. El rey tuvo miedo. El no estar enfocado en Cristo
nos desvía de lo que Cristo quiere hacer. Por eso, busquemos las cosas importantes, busquemos las cosas que están en el corazón de Dios. No nos dejemos llevar por los problemas, por las adversidades que muchas veces se levantan. Tengamos ese corazón buscador de las cosas que atrapan el corazón de Cristo. La lepra en parte es un simbolismo del pecado. Trae prácticamente las mismas consecuencias. Cuando en una persona o en una vida se desata la lepra, todo se viene abajo. La carne se empieza a pudrir, se empieza a levantar olor, uno empieza a quedar prácticamente aislado. No empieza no solo a visitar el lugar del trabajo, de donde va, hasta los seres queridos se terminan apartando. Y el pecado prácticamente es lo mismo en la vida de las personas. El pecado trae dolor, el pecado trae putrefacción, trae olor. El pecado hace que uno se aparte, que uno se aísle, no solo de Dios, sino también de las personas que tenemos alrededor. Por eso es necesario que podamos entender que las consecuencias del pecado son consecuencias de muerte. Lo que Naamán recibió no fue una simple sanación de su lepra. Lo que Naamán recibió en su vida y en su corazón fue la vida. Lo que Dios le devolvió fue la vida, porque a pesar de tener todo, Naamán era muerto en vida. A pesar de pensar y de creer que lo tenía todo, no tenía nada. Y a nosotros muchas veces nos pasa lo mismo. El pecado viene y hace estragos en nuestras vidas. Y no podemos entender el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Cuando Él vino y derramó su sangre por amor por nosotros. Y a pesar de creer en Él, de confesar su nombre, de aceptarlo, seguimos siendo permisivos con algunas cosas que nos desvían y que no nos dejan estar enfocados con lo que verdaderamente Cristo quiere para nosotros. Somos su pueblo, somos su ejército, hay una verdad en nosotros que es innegable, que no la podemos callar, que la tenemos que dar a conocer. Pero esa verdad no se manifiesta cuando hay pecado. Cuando nosotros nos desviamos de lo que Dios quiere. La lepra se le había pegado a Naamán. Naamán ya no era el mismo. Tenía lepra, estaba leproso. Y muchas veces a nosotros, por ser permitivos o por no darle importancia a ciertas cosas, nos pasa lo mismo. Permitimos que el pecado se nos pegue, como una lepra que viene a comer el alma y viene a comer el corazón. Hoy en día no podemos sumergirnos en el río Jordán. No podemos ir y zambullirnos 7 veces en el río, pero sí por medio de la fe, creyendo en el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, tenemos acceso a ese perdón, a esa verdad, a lo que verdaderamente nosotros somos. Somos libres en el sacrificio de Cristo. Y cuando esa verdad se manifiesta en la vida del creyente, cuando esa verdad se manifiesta en la vida de la iglesia, todo es transformado, como fue transformado la vida de Naamán. No solo la vida de Naamán, sino la vida de la gente que andaba con él, la vida de su familia. Por eso, hoy quiero decirte que no demos lugar
a las cosas que no le agradan a Dios. Que tengamos en cuenta lo que verdaderamente Cristo es. No dejemos que a veces las circunstancias que nos tocan vivir nos desenfoquen de lo que somos en Cristo Jesús. La sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, lo que Cristo hizo, aún sigue vigente hoy en día. Pero sí es cierto que hay cosas que se nos siguen pegando. Que muchas veces la palabra de Dios dice que el que dice que no tiene pecado, hacia Dios ¿qué? Mentiroso. Y muchas veces en nuestra vida hay pecado. Hay decisiones que impiden el fluir de la presencia de Dios, que nos ponen más en lugar de lo que el rey veía que en lo que Eliseo veía. Hay circunstancias que vienen a nuestras vidas que nos causan miedo, desconfianza, y eso es pecado. Si bien entendemos que hay cosas que son complicadas, es necesario entender que dependemos de Jehová de los ejércitos, el único que puede revertir todas las cosas. Por eso te pido que busques en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Y le voy pidiendo a los chicos que vayan pasando. Para que podamos entender, para que la palabra de Dios nos direccione conforme a lo que está en el corazón de Cristo. Dice capítulo 3, versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hoy en día ya no necesitamos ir a sumergirnos en las aguas del Jordán, ni de ningún otro río. Basta la fe. Basta poner nuestros ojos en el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, cuando demostró su amor y entregó su vida en la cruz del Calvario. Pero a pesar muchas veces de tener su presencia y de encontrarnos con Él y de ser su pueblo, hay cosas que nos desvían. Y como te dije hace un rato, no nos dejan ver la realidad de lo que verdaderamente somos. Y muchas veces esas son consecuencias del pecado. Y acá quiero tomarme un segundo importante, porque esto es algo vital para la vida del creyente. El poder entender que la purificación depende pura y exclusivamente de lo que nosotros hacemos cuando entendemos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. La purificación tiene que ver con una decisión de humillarnos delante de su presencia y de poder reconocer los errores que tenemos. Naamán fue limpio de su lepra solo después que se humilló. Solo después que Dios trató con su orgullo. Y de esa misma forma es necesario que cada uno de nosotros, cada día, tomemos el tiempo para venir delante de la presencia de Dios, para decirle: Padre, he pecado, Señor. Te pido que perdones mis faltas. ¿Por qué he pecado, Señor? Porque no he cumplido tus mandamientos, Señor. Porque muchas veces no amo a mi prójimo como a mí mismo, Señor. Porque muchas veces, sabiendo hacer la verdad, no la hacemos. O hablando callamos. O hay celos, o hay envidias, o hay enojos, hay contiendas.
Y no se puede manifestar en nuestras vidas lo que verdaderamente Cristo es. Me llama la atención ver cómo dos personas piensan tan diferentes. Cómo el rey no tuvo la capacidad de entender lo que Dios iba a hacer en la vida de Naamán. Pero Eliseo comprendía lo que estaba en el corazón de Dios. Y él quería manifestarse. Y hoy en esta noche él quiere manifestarte. En esta mañana él quiere manifestarte. Él quiere extender su mano. Pero es necesario que nosotros vengamos con una actitud correcta delante de su presencia. Por eso quiero invitarte a que te pongas de pie y que puedas pensar en todas esas cosas que crees que a Dios le molestan. La decisión de purificar nuestras vidas depende pura y exclusivamente de nosotros, de venir con una actitud correcta delante de Él. Vamos a pedirle a Dios en esta mañana que perdone nuestras faltas. Padre Santo, venimos delante de tu presencia, Señor, como cada día, Señor, sabiendo, Padre Santo, que no hay nada que podamos esconder delante de ti, Señor. Reconociendo, Padre, nuestros errores, Señor, porque hemos pecado, Señor, porque nos equivocamos, Señor, porque hay cosas, Padre Santo, en nuestro corazón, Señor, que nada tienen que ver contigo, Señor. Por eso, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que perdones, Señor, nuestras faltas, Señor. Que perdones nuestros pecados, Señor. Padre, estamos necesitados de ti, de tu presencia, Señor. Reconocemos, Señor, que muchas veces nos equivocamos, Señor. Damos pasos, Señor, que no van conforme a lo que vos querés, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Nos queremos purificar, Señor, delante de tu presencia, como tu pueblo, Señor. Perdona, Padre, nuestra idolatría, Señor. Nuestra falta de compromiso contigo, Señor. Perdónanos, Padre Santo, por la mentira, Señor. Porque muchas veces manipulamos las cosas conforme a nuestra voluntad, Señor, sin importar lo que vos querés, Señor. Perdónanos, Señor, cuando callamos, cuando no hablamos, Señor, cuando somos escasos, Señor, en dar, Padre Santo, cuando te ponemos a ti, Padre Santo, en segundo lugar, Señor, y ponemos e implantamos nuestras prioridades, Señor. Padre, reconocemos nuestros errores, Señor. Perdónanos, Señor. Perdona la mentira, Señor. La envidia, el rencor, el enojo, Señor, que muchas veces se manifiesta, Señor, en nuestra forma de obrar, Señor. Padre, necesitamos de ti, Señor. Te pedimos, Padre, más de tu presencia, Señor. Sabemos, Señor, que donde vos estás, todo es transformado, Señor. Por eso, Padre Santo, estamos hambrientos, estamos sedientos de ti, Señor. Reconociendo, Padre Santo, nuestra incapacidad, Señor. Y pidiéndote, Señor, clamándote, Señor, por más de tu presencia, Señor. Padre Santo, queremos tener la actitud correcta delante de ti, Señor. Tú
eres el único Dios verdadero, Señor. Tú eres el único, Padre. Incomparable, Señor, eres tú. Majestuoso, absoluto, bondadoso, Señor. Padre, necesitamos de ti, Señor. A cada instante, a cada momento, Señor. Extiende tu mano, Señor. Manifiesta tu gracia, Señor. Vemos, Padre, en tu palabra, Señor, cómo constantemente buscas bendecirnos, Señor, y ayudarnos, Señor. Por eso, Padre, necesitamos de ti, Señor. Tú eres nuestra ayuda, nuestro guardador. Tú eres nuestro proveedor, Señor. Tú eres, Padre Santo, nuestro médico, Señor. En ti ponemos toda nuestra confianza, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor, a ti, Señor. Santo eres, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu amor, Señor. Gracias, Señor, por tu perdón, por tu paz. Inunda, Padre Santo, a tu pueblo, Señor, con tu paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz característica de aquellos que te buscan, Señor. Manifiéstate, Jehová de los ejércitos, en esta mañana, Señor, en cada vida, en cada hogar, Señor, como solo vos lo sabés hacer, Señor. Creemos, Padre Santo, que no hay nada ni nadie, Señor, que pueda detener tu mano, Señor. ¡Santo! ¡Santo eres tú, Señor! Ponemos tu nombre en alto, Señor. Te reconocemos a ti, Padre, como el todo, Señor. Toda nuestra necesidad, Padre, nuestra angustia, nuestras preocupaciones, Señor, las ponemos delante de ti, sabiendo, Padre Santo, el cuidado y el amor que tienes por nosotros, Señor. ¡Santo! Tú eres el todo, Señor. Manifiéstate, Señor, en medio de tu pueblo, Señor, como solo vos lo sabés hacer, Señor. Gloria y honra y alabanza sea tu nombre, Señor. Padre, queremos más de ti, Señor, más de tu presencia, Señor, en este momento, Señor. Manifiéstate, Señor, en cada vida, Padre, en cada corazón, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy las cadenas caen en tu nombre, Señor. Trae libertad, Padre, en medio de tu pueblo, Señor, en medio de aquellos que claman a ti, Señor. Extiende tu mano, Señor. Padre, tu mano de sanidad, Señor. Padre, extiende tu mano de sanidad, Señor, sobre cada enfermedad, Señor, sobre cada dolencia, Padre Santo. Extiende tu mano, Padre, trae sanidad, Señor, en medio de tu pueblo, Señor. Trae paz en los corazones, Señor. Padre, que sean evidentes, Señor, los frutos de tu Espíritu Santo, Señor, en medio de tu pueblo, en cada familia, en cada niño, en cada joven, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Creemos que tú eres el único Dios verdadero, Señor, el único merecedor de la gloria, de la honra y de la alabanza, Señor. Y sabemos, Padre, que estando contigo no hay nada que temer, Señor. Que las circunstancias que podamos estar viviendo, Padre Santo, no afectan tu poder, tu gloria, Señor. Santo eres, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor. Nos rendimos por completo delante de ti, Señor. Padre, más, Señor, de tu presencia, Señor. Padre, queremos
Sumergirnos, pero en tu presencia, Señor. Sumergirnos, Padre Santo, en los ríos de tu Espíritu, Señor. Y ser guiados, Señor, solo por tu presencia, Señor. Solo por tu voluntad perfecta, Señor. Toda nuestra confianza la ponemos en ti. Toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza la ponemos en ti, en el único Dios verdadero, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Que el Señor los bendiga.